En Quilmes TV seguimos hablando del tema de las escuelas y de las vacunas. Un tema que también divide, que hay posiciones encontradas. ¿Está bien que se vacunen en las escuelas? Ahí hay un dirigente de Quilmes, de la coalición cívica, es vicepresidente de la misma, de Quilmes, Gastón Asprea, que además es docente de escuela primaria y secundaria y de la EMBA, que no opina, no está de acuerdo con esto. Gastón, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Sí, Bien, más que bien, gracias por atendernos. A ver, ¿cuál es tu posición con respecto a este tema de la vacunación en las sí, escuelas? más que como dirigente político, hablo como docente, ¿no? Digamos, las escuelas Bien. las tuvimos cerradas durante todo un año, necesitamos volver a la presencialidad. Es muy difícil volver a la presencialidad, pero necesitamos hacerlo. Y de repente nos encontramos con que había un montón de escuelas destinadas simplemente a hacer vacunatorios, cosa que no es la función, más conociendo el sistema de salud que tiene Quilmes, ¿no? O sea, tenemos un dispensario, un centro en Quilmes, otro dispensario en la zona de Don Bosco, dos hospitales, tres hospitales, uno en Bernal, uno en Solano, en el centro de Quilmes, más todos los CAPS que funcionan a lo largo del año como vacunatorios. No tiene ningún sentido usar las escuelas como vacunatorios. Hasta hace unos días teníamos 11 escuelas destinadas a hacer vacunatorios. Lo particular es que estaban todas administradas por gente de la cámpora. Entonces no se entendía si era un negocio político o era realmente en beneficio de la salud de los argentinos y de los quilmeños. Ahora, explícanos por qué decís que estaban administradas por gente de la cámpora, las escuelas. Porque fue un plan del municipio, un plan de vacunación del municipio que avanzó y claro, cada escuela tenía que tener un encargado político, digamos, de llevar adelante eso. Entonces había un equipo administrativo, que eran toda gente de la cámpora, un equipo del equipo de salud, de la Secretaría de Salud, y después personas que fueron contratadas y capacitadas, a las cuales se les iba a pagar un sueldo, se les pagó un sueldo, eso no lo sé exactamente si realmente lo cobraron, en donde fueron capacitados, pero no eran enfermeros, para dar una vacuna. Cuando todos sabemos que en Quilmes tenemos un montón de enfermeros en los CAPS, en las salitas y demás, que ya saben administrar una vacuna, ¿no? Entonces fue una inversión, por eso yo decía, hay un negocio detrás, porque fue una inversión de contratar personal, que no sabemos cómo lo contrataron. Por otro lado, se hicieron adjudicaciones directas para comprar freezers y material de bioseguridad, que en lugar de ese material quedar, por ejemplo, en el hospital de Solano, en el hospital de Quilmes, van a parar a una escuela o van a parar a la sede de un sindicato o a un centro cultural y después no sabemos qué pasa con ese freezer y con todo ese material de salud. Bueno, ¿cómo decís entonces que este plan de vacunación, el plan de vacunación debería realizarse en las unidades sanitarias y en los hospitales? Claro, tenemos toda la infraestructura en Quilmes para poder hacer un plan de vacunación que todos los años se hace, lo sabemos, ¿no? O sea, en el dispensario, en el hospital de Solano, en el hospital de Quilmes, la gente va, se vacuna en las mismas salitas de los barrios. Yo muchas veces me he vacunado saliendo de una escuela y que tengo la salita al lado y me voy a dar la antigripal a ese lugar. O sea, no hacía falta utilizar escuelas, y yo creo que esto se dio cuenta el gobierno, porque de 11 escuelas, a las 40, y cuando yo hice un posteo, a las 48 horas bajaron a 2 escuelas. Y ahora tengo entendido que de esas 2 escuelas solamente una se sostiene. O sea que además, están recapacitando Gastón, mientras se vacune, no puede haber clase. Claro, esa es la incoherencia también. Nos están pidiendo a los docentes que armemos los protocolos de burbuja, que armemos la vuelta a clase, que tenemos que cumplir los horarios, pero al mismo tiempo y yo esto te lo digo porque tenía 2 escuelas de las cuales yo trabajo que iban a ser centros vacunatorios. Ahora estamos armando las burbujas porque no van a ser más centros vacunatorios. Entonces, digamos, había una incoherencia de decir, vuelvan a las clases, pero esta escuela no la usen porque la vamos a usar para vacunar gente. Cuando además a la escuela todavía le faltan un montón de insumos para poder volver a las escuelas. Todavía no se limpiaron los tanques, no hemos recibido los materiales de bioseguridad para poder dar las clases. Muchas de las escuelas de Quilmes no están en condiciones. El otro día escuchaba a Claudia Arevalo que 137 escuelas no están en condiciones de volver a dar clases, en las cuales yo trabajo. Ninguna vamos a volver a la clase presencial esta semana o la semana que viene, porque no están dadas las condiciones de infraestructura. Digamos, el Estado estuvo todo un año con las escuelas cerradas sin hacer absolutamente nada para resolver cosas que eran muy simples.
y de repente ver que van a invertir en un plan de vacunación para meter personal y equipos adentro de las escuelas es como un delirio.